El Golden Retriever, el Pitbull, el Galgo, el Bulldog. Todos somos capaces de reconocer estas razas, pero hay algo que no vemos, algo que no se nota al mirarlos ni al tocarlos, ni siquiera cuando son cachorros. Algunos perros nacen con un riesgo invisible, un riesgo que no depende solo de cómo los cuidemos, sino de cómo fueron creados. De todas las especies animales de la Tierra, el perro es la que presenta mayor variedad. Tamaños, colores, comportamientos, orejas, rabos y cuerpos totalmente distintos entre sí. Las características físicas que nos permiten distinguir unas razas de otras se transmiten de padres a hijos cuando dos perros de la misma raza tienen cachorros. Pero estas particularidades no son lo único que se hereda. Algo silencioso e invisible también viaja de generación en generación. Y para entenderlo, primero tenemos que hacernos una serie de preguntas. ¿Por qué algunas razas enferman más que otras? ¿Cómo es posible que dos perros sanos tengan cachorros enfermos? ¿Qué diferencia hay entre tener un riesgo y tener una enfermedad? ¿Y hasta qué punto todo esto es casualidad o consecuencia directa de nuestras decisiones? Bienvenido a Mastigote, el canal donde aprenderéis sobre vuestras mascotas y las enfermedades que afectan a los animales. Espero que os guste y aprendáis. Durante miles de años, el ser humano cruzó perros con un objetivo claro: crear animales útiles. Al principio era sencillo. Si un perro era buen guardián y era bueno con las personas, se intentaba que tuviese crías parecidas. Y así, poco a poco, el perro fue evolucionando para distintos propósitos. Perros rápidos y atléticos para la caza del conejo, patas cortas y cuerpos bajos para entrar sin miedo en las madrigueras, mandíbulas fuertes, cuerpos macizos y una gran resistencia al dolor para las peleas. Perros grandes, imponentes y protectores, con piel gruesa en el cuello para defender el ganado. Obedientes, inteligentes y trabajadores para el pastoreo. De aprendizaje rápido y con una fuerte tendencia a transportar objetos para el trabajo en los muelles. Textos de hace más de 4.000 años ya hacían referencia a las diferentes labores de los perros junto al ser humano. Generación tras generación, el perro fue moldeado para encajar en nuestras necesidades. Pero este proceso tuvo un efecto secundario. Durante décadas y en algunos casos siglos, se cruzaron perros demasiado parecidos entre sí, cada vez con menos variedad genética. A esto se le llama un cuello de botella. Y aquí empieza el verdadero problema. Pero para entenderlo, primero hay que responder a una pregunta básica. ¿Qué son los genes? Cada una de las células del cuerpo contiene un registro de todo lo que somos, el ADN. El ADN es como un idioma formado por solo 4 letras. Combinadas de distinta manera forman palabras con significado. Estas palabras son los genes. Los genes son instrucciones que le dicen a las células cómo construir al perro, a la persona o a la ballena. El color marrón, las orejas puntiagudas, las patas cortas. Cuando dos animales tienen un cachorro, ésta recibe siempre la mitad del ADN de su madre y la mitad de su padre. El resultado, un individuo parecido pero único. Pero la genética no es estática. En ocasiones, el ADN que se transmite no es exactamente el mismo. Se ha producido un pequeño cambio, una mutación. Estas mutaciones pueden ser beneficiosas, perjudiciales o no tener ningún efecto. Y así es como evolucionan las especies. En la naturaleza, las mutaciones que aportan ventajas para la supervivencia tienden a transmitirse con más frecuencia. Las perjudiciales, en cambio, suelen desaparecer si nada interfiere. Cada gen suele tener 2 copias, la materna y la paterna. A veces una de estas es dominante, y eso significa que, aunque la otra sea diferente, la dominante es la que se expresa. Otras veces el gen es recesivo. En este caso, solo se manifestará si recibe 2 copias iguales. Esto explica por qué ciertas características o incluso algunas enfermedades pueden desaparecer durante generaciones y reaparecer de repente. Hace más de un siglo, un monje llamado Gregor Mendel descubrió algo fundamental. Los rasgos no se mezclan al azar, sino que siguen unos patrones. Con estos conceptos claros, volvamos donde lo dejamos. Un cuello de botella ocurre cuando una especie sufre una reducción drástica de su población. Esto provoca una gran pérdida de la variabilidad genética. Hay menos individuos entre los que elegir pareja y tanto lo bueno como lo malo se conserva y se repite. Un terremoto, un territorio que se aísla o, en el caso del perro, la selección humana. Con los perros, el ser humano creó cuellos de botella de forma intencionada. Se seleccionaron individuos muy parecidos entre sí para fijar rasgos concretos, y junto a estos rasgos visibles también se transmitieron genes perjudiciales, no porque nadie los buscara, sino porque venían incluidos en el mismo paquete genético. Aquí es donde aparece un concepto clave.
No es lo mismo tener una predisposición que tener una enfermedad. Un ejemplo claro es la displasia de cadera. La displasia de cadera es una enfermedad multifactorial. Eso significa que intervienen varios genes, pero también factores externos. Un perro puede nacer con predisposición genética a displasia, pero no desarrollarla nunca. El peso corporal, el ejercicio, la alimentación y el manejo influyen enormemente. La genética aumenta el riesgo, pero el entorno decide si ese riesgo se convierte en enfermedad. Por eso no todos los perros predispuestos tienen displasia y no todos los perros con displasia la desarrollan por la misma causa. Pero no todas las enfermedades genéticas funcionan así. Hay otras en las que la genética es mucho más directa. Un ejemplo claro es la mielopatía degenerativa. En este caso se conoce exactamente el gen implicado. Si un perro hereda 2 copias del gen mutado, lo más probable es que la enfermedad se exprese. Aquí no hablamos de predisposición, hablamos de una enfermedad genética con un patrón claro de herencia. El entorno puede influir en la velocidad de progresión, pero no en la aparición del problema. La diferencia entre estos dos ejemplos es fundamental. No todas las enfermedades genéticas son iguales, no todas se heredan del mismo modo y no todas se pueden prevenir de la misma forma. Hoy en día conocemos el código genético de muchas enfermedades hereditarias en perros. Eso significa que se pueden realizar pruebas genéticas para saber si un animal es sano, portador o afectado. Y eso nos coloca ante una responsabilidad nueva, porque cuando la información existe, la ignorancia deja de ser una excusa. Criar con animales afectados o portadores de ciertas enfermedades genéticas ya no es un accidente inevitable, es una decisión. La endogamia no crea enfermedades nuevas, lo que hace es aumentar la probabilidad de que se expresen genes dañinos que ya existían. Durante generaciones, muchos perros portaron genes perjudiciales sin mostrar síntomas, hasta que 2 portadores se cruzaron, y entonces el problema salió a la luz. Eso explica por qué algunas enfermedades parecen surgir de repente en una raza. En realidad, solo llevaban tiempo ahí. Entonces surgen las preguntas importantes. ¿Son las razas el problema? ¿Está un perro condenado por su genética? ¿Podemos evitar esta enfermedad? La genética no es una sentencia, es información. Hoy sabemos más que nunca sobre cómo se transmiten los genes, cómo identificar riesgos y cómo reducirlos. La pregunta ya no es qué tipo de perro queremos crear, la pregunta es qué responsabilidad estamos dispuestos a asumir ahora que entendemos las consecuencias de nuestras acciones. Porque no todos los problemas se pueden evitar, pero muchos sí. Y a estas alturas, la diferencia entre uno y otro depende de nosotros. Si te ha gustado este vídeo, no olvides compartirlo, darle like y comentar de qué te gustaría que hablásemos en siguientes vídeos.